Hola, ¿qué tal? Somos Mecuate, aquí de nuevo. Y estamos aquí con... Magali, y soy nutrióloga. Y yo soy Isaí, que soy biólogo. Y bueno, yo soy Paris, que soy psicólogo educativo. Entonces, hoy venimos aquí con una discusión que traen estos dos. Uno que es biólogo y le dice a una planta de una forma, y Magali, que es nutrióloga, que le dice de otra forma. Entonces, encontramos que hay muchas formas en las cuales conocemos las plantas. Y para ello ocupamos diferentes categorías. Por ejemplo, cuando uno va al tianguis, que empieza a conocer a las plantas, puede conocerlas en el jardín, tal vez en un huerto, tal vez en un invernadero, en una reserva ecológica. En la escuela. Entonces, eso va haciendo que nosotros conozcamos a las plantas de diferente forma. Por ejemplo, en el tianguis, uno va y tiene el puesto de verdura y el puesto de fruta, ¿no? Entonces, en el puesto de verdura podemos encontrar cebolla, aguacate, rábano, limones, jitomate, perejil, que son como cosas muy distintas si lo empezamos a pensar desde la biología o desde la nutrición, ¿no? Y si nos acercamos a un puesto de frutas, encontramos también cosas muy variadas, ¿no? La jícama, la piña, el durazno, encontramos como mucha variedad. Y tal vez uno como biólogo diría, no, pero pues eso no es un fruto, o si es un fruto, o qué onda, ¿no? Ajá. Entonces, pues vamos a exponer eso un poquito para quitarnos de dudas. Bueno, desde la horticultura, podríamos decir que se clasifican de acuerdo a cómo los comemos, o qué parte de la planta nos comemos. Entonces, serían que hay hortalizas de raíz, hortalizas de flor o fruto, que estos serían algunos frutos. Las flores serían, por ejemplo, la flor de calabaza, o la jamaica, el brócoli. Y hortalizas que podríamos decir de semilla, o de vaina, o diferentes, ¿no? Cabe recalcar que en la horticultura no existe una norma oficial de cómo categorizar todo esto, ¿no? Por tradición, ¿no? Que nos lo van diciendo. Mi abuelita me dijo que así se dice, pues así se dice, ¿no? Y lo que dice mi abuelita es ley. Sí. Bueno, desde la biología nosotros estudiamos a las plantas y se define que tienen 3 órganos principales, ¿no? Para que hagan un contraste de lo, digamos, simple que puede llegar a ser una planta, simple entre comillas. Nosotros tenemos muchos órganos, ¿no? En nuestro cuerpo se pueden imaginar los riñones, el estómago, todos esos, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos. Sin embargo, en las plantas solamente definimos 3 órganos principales: la raíz, que es esto que podemos ver, el tallo y las hojas, ¿sale? Entonces, la principal función de algunas de estos órganos, bueno, la principal función de los órganos son: la hoja produce energía, es la que hace la fotosíntesis y la respiración. El tallo, que es el sostén y es el que permite que ahí se hagan más hojas, entonces es el encargado de que la planta crezca en cierta manera. Y la raíz, que es la que va a absorber algunos nutrientes de la tierra y el agua. Entonces esas son las características principales de las plantas. A partir de ahí se diferencian o se modifican algunas de las estructuras para dar origen a lo que nosotros a veces consumimos de las plantas. Bueno, pues ya vimos lo del huerto, ya vimos cómo lo clasifica la biología y todo lo que nos describiste de las plantas. Entonces, ahora vamos a verlo desde la nutrición. Bueno, la nutrición categoriza los alimentos de acuerdo a la cantidad de nutrimentos que tiene cada uno. Entonces, tenemos 3 principales nutrimentos, que es carbohidratos, proteínas y lípidos. Cuando un alimento tiene menos de 1 gramo de cierto nutrimento, se dice que no tiene ese nutrimento. Bueno, entonces ahora vamos con la papa caliente y vamos uno por uno diciendo cómo la categorizaríamos, ¿no? Desde los huertos diríamos que esta es una hortaliza de raíz. La papa es pues nada más está abajo de la tierra y la conocemos como, pues está abajo de la tierra, ha de ser raíz, ¿no? Ajá. Eso me dijo mi abuelita. ¿Qué te dijo tu abuelita bióloga? Mi abuelita bióloga. Bueno, como les decía, en los tallos son los únicos que pueden generar nuevas hojas o nuevas estructuras. Es el encargado del crecimiento, y lo que vemos justamente en esta papa es que está generando
nuevas estructuras, un tallo, es el encargado de eso. Entonces, simplemente por eso nosotros ya podemos saber que esta papa no es una raíz, es un tallo. En específico se denomina como un tubérculo y crece abajo de la tierra como una forma de almacenamiento de energía para la planta. En época de sequía o de cuando ya lleguen las lluvias puede volver a brotar la planta, pero esto es un tallo como tal para la biología. Y bueno, para la nutrición. Y para la nutrición es diferente porque esto entonces sería un cereal, porque es alto en carbohidratos, alto en fibra y bajo, por ejemplo, en grasa. Entonces, proteína también tiene, pues digamos que más o menos, pero la característica principal es que es alto en carbohidratos y fibra. Entonces esto se equipararía en la nutrición a una tortilla. Una tortilla. Y, el ejemplo de Shrek es la cebolla y sus capas, ¿no? Okay. Y entonces esto pues igual en el huerto sería una hortaliza de raíz, ¿no? Las cebollas están abajo de esta parte de la cebolla está abajo de la tierra y pues para nosotros es una raíz, eso me dijo mi abuelita. Bueno, pues como dijiste, ¿no? O sea, esto es nosotros lo podemos pelar, son puras capas y resulta que estas capas son las hojas en realidad de la cebolla, ¿sí? La raíz, si ustedes conocen la cebolla o la han dejado a veces mucho tiempo en el refrigerador, empiezan a salir las raíces de acá abajo. En específico la cebolla es una monocotiledónea. Las monocotiledóneas tienen un tallo muy muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces el tallo ha de llegar de este tamaño más o menos, posiblemente, y todo lo demás son hojas que crecen muy pegadas, a diferencia de esta planta que tiene las hojas muy separadas unas de otras, me refiero a distanciadas en el tallo. En la cebolla eso no ocurre, en la cebolla las hojas crecen muy pegadas unas de otras y entonces van haciendo capas muy pegadas unas a otras y pues eso hace que esto sea más bien una estructura de almacenamiento para la cebolla, pero no es una raíz, es un conjunto de tallo y hojas modificadas para esa función. Qué chistoso, ¿no? Porque normalmente uno piensa que pues, es raíz. Ajá, sí. Ajá, y en la parte nutrimental, esto se clasifica como dentro de el grupo de las verduras. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener 2 gramos de proteína y nada de grasa. Pero también se clasifica como una verdura porque es rica en fibra. Es de todos los grupos de alimentos que existen, esta es la más rica en fibra. O sea, las verduras son las más ricas en fibra. Simplemente por su estructura. Ustedes pueden ver que los tallos y las hojas de una planta pues son muy duras, son muy firmes. Eso es la característica, es que tienen mucha fibra. ¿Sale? Órale pues. Sale. Entonces vamos con el siguiente ejemplo, nuestro rico aguacate. Ajá. Y el aguacate para nosotros es una hortaliza de fruto. Porque pues es un fruto, ¿no? Para nosotros. Y pues nos sirve para el guacamole. Sí, ahí cabría recalcar que el aguacate es un árbol, ¿no? Entonces, no es común tenerlo en un huerto urbano, sin embargo en un jardín sí se puede tener y puede ser parte de un huerto urbano pues más grande, ¿no? Sí. En nuestro huerto urbano pequeñito pues no tanto, ¿no? Pero depende del tamaño del huerto. En el caso de los biólogos, nosotros hay que especificar que existen 2 palabras muy parecidas, fruto y fruta, ¿de acuerdo? Entonces, fruta es una palabra cultural que nosotros denominamos para aquellos como alimentos que son dulces y que normalmente tienen hueso, pero que los biólogos le decimos semilla, ¿ok? Y fruto es un término biológico que es toda estructura que tenga semillas, ¿ok? Entonces el aguacate tiene una semilla bastante grande como de este pelo. Entonces para nosotros esto es un fruto, ¿de acuerdo? Se encarga de la reproducción de las plantas, más bien de la reproducción y de la dispersión de las plantas, ¿sale? Este fruto va a ir a parar a otro lado, de ahí va a germinar otra planta
y esa es su principal función. Les mencionaba que las plantas tienen 3 órganos principales: hoja, tallo y raíz. Tanto los frutos como las flores son hojas modificadas, ¿sale? A partir de la evolución es algo impresionante que una hoja, un conjunto de hojas se haya modificado para formar una estructura reproductiva como estas, ¿no? Órale, sí es muy impresionante. Bueno, ¿y qué creen? O sea, dentro de la nutrición tenemos muchos grupos de alimentos y resulta que el aguacate, para nosotros los nutriólogos, no es ni fruta o fruto, ni verdura. El aguacate resulta que tiene mucha cantidad de grasa y es grasa buena porque es omega 3. Por esa cantidad de grasa que tiene y tiene nula cantidad de proteína, entonces la clasificamos dentro de un grupo que se llama aceite sin proteína. Entonces es un aceite, es una grasa, pero esta en específico es una grasa buena. Entonces le da a nuestro cuerpo pues un nutrimento que le ayuda como antioxidante. Ok, y como grasa buena, toda la que se pueda comer. No tanto, siempre hay que respetar cantidades, pero pues es como muy bueno, ¿no? Sí, para que no se vayan con la finta de que porque es buena ya pueden comerse toda la que quieran, 3 ¿no? aguacates al día, ¿no? De hecho no. Sigue siendo grasa. Se equipararía al aceite de grasa con el que cocinamos, aceite de canola, aceite de oliva, todos los tipos de aceite. También se equipara a la crema, a la mayonesa, a los dips y todo eso. Hay otra cosa de las hortalizas, ¿no? Bueno, esta Sí. también podría ser una hortaliza de hoja, ¿no? Porque finalmente también consumimos la hoja. Del aguacate. Del aguacate. Sí, porque se usa para alimentos entonces una hortaliza se puede clasificar como hortaliza de tallo, hoja, raíz y de todo lo que se consuma de esa planta. Como la calabaza, ¿no? O sea, tiene la flor, la categoriza como hortaliza de flor, También de pero fruto. también de fruto porque me como la calabaza. Y las semillas, las pepitas. Y las semillas, las pepitas, ándale. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, de muchas formas, una misma planta puede tener muchas. Ok, bueno, vámonos con el siguiente, el rico y sabroso limón que le echamos a los tacos. A todo, A todo. Si no tiene limón, no sabe. Entonces, bueno, igual, para las hortalizas sería una hortaliza de fruto y pues nada más, ¿no? Sí, en el caso de la biología, pues igual, ¿no? O sea, esto tiene semillas, entonces es un fruto como tal, ¿no? Y ya, pues ahí para la biología, digamos, es lo que diría. Y entonces para la nutrición, al igual que la cebolla, tiene pocos carbohidratos, tiene poca proteína y nada de grasa, entonces la clasificamos dentro del grupo de verduras. Muy bien. Tiene fibra también, pero normalmente lo único que nos comemos del limón es el jugo, entonces estamos quitando la fibra, pero si nos comiéramos realmente inclusive la cáscara del limón, la cascarita del Lo que rodea al gajo. lo que rodea el gajo y todo eso, pues sería muy rico en fibra también. Y terminamos con los frijoles. Entonces, los frijoles para los huertos urbanos serían una hortaliza de semilla. Sí, pues para nosotros los biólogos simplemente esto es una semilla que viene del fruto, ¿no? El fruto es la vaina. Y ya sirve para la dispersión y pues es el ejemplo clásico de dicotiledonea, que es lo que les decía. Las dicotiledóneas son como estas plantas que sí tienen el tallo muy largo y hojas separadas, muy distanciadas unas de otras, ¿no? Es como, no es que siempre sea así, pero se repite mucho. Ok, y terminamos con la nutrición. Los frijoles son altos en carbohidrato, altos en proteína y bien bajitos en grasa. Y también otra cosa es que tienen mucha fibra. La cascarita, cuando ponemos a cocer los frijoles, lo de adentro es como la pulpa y la cáscara que siempre se le quita, es la fibra. Entonces, por esas características nutricionales, los clasificamos dentro del grupo de las leguminosas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues entonces hacemos un breve resumen. En el huerto tenemos hortalizas de raíz,
hortalizas de fruto y hortalizas de semilla. En la biología tenemos tallos, hojas con tallo, que se sí, denomina bulbo, no sé si lo dije, bulbo. pero este es un bulbo y este es un tubérculo. sí, frutos Ajá, frutos y y semillas, semillas. ¿no? Y en la nutrición tenemos cereales O tubérculos. o igual. tubérculos, verduras, aceites y leguminosas, ¿no? Entonces, pues son muchas formas de conocer a las plantas y ninguna está mal. O sea, ninguna abuelita estuvo mal, ¿no? Ni la nutrióloga, ni la abuela bióloga, ni la abuela de huerto. Más bien, todas son muy buenas formas de conocer a las plantas y nada más tenemos que tener claro eso, ¿no? Que son diferentes formas de acercarnos a la naturaleza, de relacionarnos con ella, y eso es lo que nos fascina aquí en Mecuate y es lo que vamos a intentar impulsar, ¿no? El que conozcamos, nos acerquemos a las plantas, las cuidemos y sepamos pues cómo crecen y cómo es que llegan a nuestra mesa a veces o a nuestras Nuestro cuerpo. pensé que a nuestro corazón. También. También. Y conocer desde diferentes puntos, ¿no? Sí. O sea, esto lo conocemos de diferentes puntos y es lo que también tratamos de impulsar aquí desde Mecuate, ¿no? Desde diferentes puntos culturales estamos conociendo a todas estas plantitas. Sí. Bueno, pues ahí regálenos un like, síganos si les gustó el video, vamos a estar publicando más. Compartan. Compartan y tendremos talleres próximamente, entonces ahí les estaremos anunciando cuándo son las fechas y todo lo demás. Sí, ¿Sale? síganos en Facebook y en Instagram, preguntas, dudas, lo que quieran. Comenten, ya están las abuelitas para contestar. Sale pues, nos vemos, un saludo.